Hola, hola amigos, de nuevo aquí con ustedes un misionero, caminante, Lyndon Samir Rubián. Un abrazo para todos, Dios les bendiga ricamente y estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Hemos venido tratando un tema bastante largo, pero he tratado de profundizar, que de hecho el programa se llama así, Profundidad de la Biblia. Y hoy seguimos con el tema que nos ocupa, la oración que Dios sí escucha. Recuerde, la oración que Dios sí escucha. Hasta hace unos días atrás estábamos hablando de la oración que Dios no escucha. ¿Qué tipo de oración y qué tipo de personas Dios no la escucha? Pero ahora estamos hablando de la oración que Dios sí escucha. La oración que Dios escucha. Vamos con el segundo video acerca de la enseñanza acerca de la oración que Dios sí escucha. Y estamos en Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice así: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que el Señor añada bendición a su palabra. Sabe que cuando leo esta palabra me da aliento, me da ánimo, me da como valentía, me dan como motivación. Cuando yo escucho, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que Elías era un hombre como nosotros, un hombre con debilidades, un hombre con luchas, quizá con tentaciones, pero un hombre que Dios usó grandemente y que Dios lo escuchó. Un Dios que lo usó y lo respaldó de una manera sobrenatural. Y sabe que eso me da aliento, porque dijo, si Elías era un hombre como yo, con debilidades, con luchas y defectos, pasiones, yo puedo aspirar a ser un hombre como Elías, a pesar de mis debilidades, de mis pasiones, de mis luchas. Por eso esta palabra da ánimo, da esperanza, porque cuando uno mira la vida de Elías, uno dice, no, eso es inalcanzable, imposible llegar a ser como Elías. Pero la Biblia me está dando ánimo. Yo puedo tratar de imitar a hombres como Elías, de emularlos, de imitarlos. Claro que nuestro modelo es Cristo, obviamente la Biblia nos dice que es nuestro modelo. Pero esos hombres de Dios fueron referentes, fueron testimonio que uno debe procurar emular, debe procurar imitar. Y digo yo, pues a mí me sorprende la vida de Elías, porque es un hombre tremendamente usado por Dios, grandemente usado por Dios, bendecido y usado por Dios, extraordinariamente. Y uno dice, ojalá yo pudiera ser como Elías, ojalá Dios me usara así como Elías, ojalá Dios hiciera lo mismo que hizo con Elías, ojalá. Pero ¿cómo hacerlo? Y uno, si lo lee así, simplemente dice, no, es que Elías era extraterrestre, Elías era de otra naturaleza. No, la Biblia me está diciendo que era un hombre igual a nosotros, con debilidades, con defectos, con pasiones, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero lo que hizo la diferencia en Elías fue que era un hombre de oración ferviente, un hombre de oración. Y ahí está la diferencia, y ahí está quizás el tope que tenemos a veces. Ese es quizás el estorbo que a veces tenemos para lograr imitar a un hombre como Elías, que nos cuesta tener una vida de oración ferviente. Quizás oramos, pero no fervientemente. Nos falta fervor, entrega, disposición, lucha, búsqueda, ayuno, oración. Nos faltan muchas cosas para que Dios nos use así como Elías. La aspiración está, la promesa está, la posibilidad está. ¿Qué tengo que hacer? Imitar lo que Elías hizo, para que en alguna medida Dios me use, para que en alguna medida Dios nos use como Elías. O sea, la oración que Dios escucha es la oración del hombre que ora fervientemente, del hombre de oración. Elías es un hombre de oración y de oración ferviente, y Dios lo escuchó. Ahora, Dios lo escuchó de una manera tan gloriosa que por la palabra de Elías,
hubo sequía. Por la palabra de Elías volvió a llover, porque oró fervientemente. O sea, Dios lo respaldó. Dios lo respaldó de una manera tan gloriosa que cuando él declaró, vino la sequía y durante 3 años y medio. Y oró otra vez cuando llegó su tiempo para que volviese a llover, y volvió a llover. Me acuerdo que dice la palabra ya en Primero Reyes que le dijo a su criado: asómase aquí desde el Carmelo mirando hacia el mar Mediterráneo, hacia el mar grande. Y me avisa, apenas veas una nube, me avisas. Y dice que el criado fue varias veces y no vio nada. Y le dice, ve 7 veces. Y dice que a la 7ª vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Pero eso pasó porque Elías estaba doblado en el Carmelo, orando fervientemente, clamando a Dios por respuesta, clamando a Dios por la lluvia, clamando a Dios porque pasara el juicio y viniera la lluvia. O sea, mientras el criado miraba, Elías estaba postrado, clamándole a Dios de forma ferviente, cuerpo, alma, espíritu, con el corazón, con el alma, con llanto, con clamor, con ruego, con súplica, no, con humillación, con quebranto, con postración. Eso es la oración ferviente. Porque la pregunta, ¿cómo es la oración ferviente? La oración que incluye la mente, el corazón, la voluntad, que incluye incluso el cuerpo postrado, que incluye el quebranto, la humillación, la postración, que incluye el ruego, la súplica, el clamor. Esa es la oración ferviente. La oración que no le importa el tiempo. Es la oración que no importa las horas que pase, está ahí postrado. Cuando mi hija estuvo al borde de la muerte, en la UCI, en coma, una semana después de su accidente, Dios me llevó una noche y me puso el sentir de orar fervientemente, de humillarme, de postrarme, de rogar, de clamar, de llorar, de gemir en su presencia. Toda una noche, 7 horas y media postrado, con mi cabeza en el piso, de rodillas, clamando, llorando, suplicando, implorándole al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, que me escuchara y me concediera la vida de mi hija, que ella viviera y no muriera en ese accidente, en ese estado de coma. Y ahí pude ver que la oración ferviente que derramé esa noche tuvo respuesta en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él me escuchó. Sanó mi hija, la sacó del coma y la recuperó totalmente. Y hoy en día mi hija es su testimonio fiel y firme de que Dios escucha cuando hay una oración ferviente, cuando hay una oración de clamor, de postración, cuando la oración es ferviente, Dios la escucha. Y hay momentos en la vida que usted y yo necesitamos orar con fervor, fervientemente, pero la garantía es que seremos escuchados. Así que en esta hora le animo, si estás pasando por una situación difícil, quizás una situación insalvable, que no se puede resolver, que no ve salida, quizás sin salida, quizás una enfermedad o un problema familiar o económico o de algún tipo. Sobre todo las de enfermedades nos ponen así. Yo le invito que pruebe con oración ferviente. Y así como Elías, que oró fervientemente, así también usted y yo seremos escuchados. La oración ferviente haya cabida en el corazón de Dios. Por eso nos da el ejemplo de Elías, que la oración ferviente es poderosa, es eficaz y Dios la atiende. Y la atiende de tal manera tan especial que la atiende poderosamente, porque Elías fue respondido con una gran lluvia. A la 7ª vez que el criado se asomó, apareció la nube y Elías entendió que esa señal era la señal de que la grande lluvia se venía. Así que mi amado, no sé qué situación estés pasando, no sé qué conflicto, qué dificultad estés pasando, pero le invito a que pruebe con una oración ferviente. La oración ferviente cala en el corazón de Dios. Es para gente que tiene la capacidad de doblegarse, de postrarse, de humillarse y de, sin importar el tiempo y las horas que pase, derrama el corazón y ora a Dios fervientemente.
La oración que Dios escucha también es una oración ferviente. Elías era un hombre con oración ferviente y fue escuchado, a pesar de sus propias pasiones y debilidades que tenía, como nosotros. Y así como Elías fue escuchado, nosotros también podremos ser escuchados si nuestra oración es ferviente. Que Dios le bendiga, y aquí quedaremos de nuevo con Profundidad de la Biblia con su amigo Lyndon Samir Rubiani. Hasta una próxima entrega. Dios le bendiga. Estemos atentos, comparta la palabra y bendiga a otros. Dios le bendiga.